Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Es una alegría estar nuevamente en este evento en vivo, este día miércoles 15 de abril del 2020 para la gloria del Señor. Y bueno, amados hermanos, pues como siempre, ¿verdad? Hay que agradecer mucho al Señor que nos permite tener esta oportunidad de compartir su palabra, compartir su verdad con aquellos que realmente buscan la salvación que es por la fe en Cristo, que aman al Señor con gran alegría. Y bueno, amados, pues vamos a procurar en este día eh, poder comprender esas verdades. Es bien importante, amados, que de manera sencilla escuchemos la Escritura, que pongamos por obra todo lo que estamos escuchando, que esa es la gran victoria del creyente, lograr poner por obra, ¿no? ¿De qué sirve que seamos inundados de palabra si no podemos poner por obra nada de esto? Entonces es importante, amados, poder echarle ganas, ¿verdad? Para que podamos escapar de esta gracia, podamos escapar de esta perversa generación por la gracia y el amor de Cristo. Amados, por ahí sí me pueden retroalimentar si se escucha bien, para que podamos seguir con la transmisión. Primeramente Dios, estamos preparando el tema, vamos a hablar de este, de esta doctrina, ¿no? Que se ha metido también en el conocimiento de la escritura, del famoso verso por verso, de toda la cultura de Israel. Vamos a ver si esto realmente es algo que la escritura manda, cuál es el riesgo de todo esto. Y bueno, amados, pues como siempre, unos saludos muy grandes. Mandamos saludos muy grandes a todos los que nos están escuchando ahorita, están añadiendo. Muchas gracias por su retroalimentación. Un saludo a mi esposa Grisés, nuestra hermana Gris. Un saludo a la hermanita Michelle, allá en Boca del Monte. Gloria a Dios, hermana, qué gusto saludarla. Nuestro hermano Jorge, qué gusto, hermano. Bendiciones, pasen el Señor. Una alegría que puedan estar acompañándonos en esas enseñanzas. Muchas gracias por retroalimentarnos acerca del audio. Gracias a Dios. Y bueno, amados, como decíamos, vamos a tratar de hablar de estos temas y vamos a empezar por el texto que está en Segunda de Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 3 y de ahí vamos a empezar por el libro de los Hechos, el libro de los Hechos. Vamos a ver, los Hechos capítulo 20. ¿Verdad? Hechos capítulo 20. Un saludo muy grande a nuestro hermano Cres, su esposa Patti. Qué gusto saludarlos, chicos. Una bendición también poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. Gracias por tomarse el tiempo de escudriñar la palabra con todos nosotros. Y vamos a aclamar al Señor, amados hermanos. Vamos a aclamar porque estamos en nuestra debilidad y no podemos en nuestras fuerzas poder comprender estos textos tan hermosos. Oremos al Señor. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta misericordia que tú nos das, Señor, de poder estar vivos, de poder estar sanos, de poder estar con esperanza en nuestros hogares, con nuestros seres amados. Ayúdanos, Señor, por favor, a agradecerte, a valorar este tiempo y quizá tú nos añadas más de estos días de paz, de amor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, vivir tus mandamientos de una manera poderosa en tu nombre, de una manera verdadera, no en nuestras fuerzas, sino en tus muchas misericordias, Señor. Bendecimos a todos los hermanos que están oyendo este audio, los que van a incorporarse también para esta enseñanza. Gracias, Señor, por sus vidas. Toca sus oídos, sus corazones. Quita todo lo que estorbe para que puedan comprender esta verdad y caminar en la gracia de Cristo. Ayúdenos en esos tiempos de prueba a ser aprobados, Señor, y darte el fruto que tú esperas de nosotros por medio de Cristo. Te damos la gloria, Padre Santo, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, mandamos saludos a los que están incorporando. Su hermano Josué, ahorita que está allá por Zongolica, hermano, gloria a Dios. Primero en Tantoyucan, luego en Zongolica, ¿verdad? Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Saludos a la hermanita Ney, a toda la familia. Qué alegría, amados hermanos, poder estar en contacto. Bueno, vamos a ver este tema, amados, que es un tema que, bueno, a lo mejor no nos ha llegado a muchos acá, está como el coronavirus. Lo vemos lejos, no nos ha llegado, pero eso no quiere decir que no nos vaya a llegar, ¿verdad? Si es que no, algunos ya lo han tenido
el conocimiento. Y es el famoso tema de la cultura de israelita, la cultura de Israel, sus formas de enseñanza, esto que se ha levantado dentro del conocimiento bíblico y que está distrayendo a muchos, está maravillando a muchos, porque esto es una cosa que fascina, amados hermanos, y vamos a tratar de ver por qué estas cosas no son los que manda el Señor. Así que vamos a ir al texto de capítulo 20 de Hechos, ¿verdad? Aprovechamos también para mandar un saludo a nuestro hermano Roberto, la hermana Noemí, ahí en Fortín, ¿verdad? Hermano Roberto y Noemí en Fortín, un saludo muy grande. Gracias que nos están escuchando, tomándose el tiempo de poder estar aquí para escuchar la palabra. Y bueno, amados, únicamente vamos a ser transformados por el poder de la Escritura. Esto es una verdad muy grande. Tenemos tanto contacto con la palabra que se nos hace algo común, pero la palabra es tan poderosa, amados hermanos, para nuestra vida, que debemos de temblar ante su presencia. Y es un poder que viene del Señor, porque estos textos, estas ideas no son de hombre, no nacieron del corazón de un hombre, no nacieron de una institución humana, no son de este mundo. Estas palabras fueron inspiradas por el bendito Espíritu Santo del Señor, una alegría, una verdad muy grande. Y por ello tenemos que temblar ante la presencia de esta palabra. Lo que van a escuchar nuestros oídos, no podríamos escucharlo en nuestra carne porque estallaría nuestros oídos y nuestra mente explotaría por estar escuchando cosas santas. Seríamos destruidos, amados hermanos, si osáramos entender estas cosas de manera humana y que viéramos estos textos sagrados con el lenguaje del mundo, porque no estamos viendo cosa de hombre, ni un programa de radio, ni un programa de televisión, ni estamos leyendo un libro cualquiera. Estamos ante las palabras, ante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es gloriosa y más cortante que una espada de dos filos. Entonces tenemos que prepararnos para ser cortados por la palabra en toda nuestra necedad, ser heridos en nuestro orgullo, para que las intenciones de nuestro corazón se disciernan y podamos escapar de todas las cosas que dentro de nuestro corazón nos tienen esclavizados, nos tienen amargados, oprimidos. Así que Hechos capítulo 20, versículo 17. Un saludo a nuestro hermano Víctor Poma, allá de Lima, ¿verdad? De Comas, su esposa. Un saludo, amados hermanos, gracias por escucharnos. Nuestro hermano Misael, también de aquí de Boca del Monte. Un abrazo, hermano, muchas gracias, qué bendición que nos saluda. Y bueno, iremos saludando a los que se vayan incorporando. Un saludo a todos nuevamente. Ahora sí vamos a entrar en materia. Pongamos nuestros ojos ante estos textos hermosos, nuestros oídos ante la gloria del Señor, que por su sangre es que podemos escuchar estas cosas. Dice, versículo 17 del capítulo 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el misterio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar
con lágrimas a cada uno. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de demostrar, ya habíamos dicho. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Gloria a Dios, amado hermano. Algo muy importante que hace el apóstol Pablo al despedirse de los pastores, a los ancianos de Éfeso, es mencionarles todo, un resumen en lo que él había trabajado con ellos. Pero algo muy importante, amados, que dice el apóstol Pablo dice, por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y no solamente anunciaba todo el consejo de Dios, sino que él amonestó con lágrimas a cada uno. Amados, el trabajo, el ministerio de la palabra, ya lo habíamos hablado en otras enseñanzas, no solamente es enseñar la escritura, hay que enseñar, hay que redarguir, hay que corregir, hay que exhortar, instruir en justicia para que estemos plenamente preparados para toda buena obra. Si solamente vemos la enseñanza, no estaremos preparados, porque cualquiera puede ser enseñado, pero no cualquiera puede ser corregido. Cualquiera puede acumular conocimiento, pero no puede llegar al conocimiento de la verdad, a menos que por el Espíritu pase esta aflicción y realmente sea edificado, no por palabra de hombre, sino por palabra de vida, en el vivo ejemplo de nuestro día a día por medio de la gracia del Señor. Entonces es muy importante comprender que el Señor le ha placido enseñarnos de acuerdo a todo su consejo, todo su consejo. No nada más es una parte del consejo. Ahora, dice la Escritura que algunos hombres, ¿verdad?, se iban a meter encubiertamente para arrastrar tras de sí a los discípulos. Dice, pero recuerden que yo los he amonestado durante 3 años con lágrimas, no he cesado, ¿no? Dice, y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. La palabra de la gracia tiene poder para sobreedificarnos. Bueno, muy bien, amados hermanos, ¿por qué entramos con este texto? ¿Y por qué el tema de hoy se titula el verso por verso y el peligro de la cultura de Israel? Bueno, hablando de estas cosas, amados hermanos, hoy en día hay una corriente doctrinal que hemos hablado en gran manera del pentecostalismo, carismatismo, que es pues, de lo más aberrante, pero hay otra cosa también igual de peligrosa que es pues es como denominación, como mezcla entre el judaísmo y el cristianismo. Hay algunas corrientes que no sé si se llaman judíos mesiánicos o algunos se llaman así o tienen esa tendencia. El modus operandi de estas levaduras es que mantienen una participación de la cultura israelita en la enseñanza bíblica y en la vida y la piedad de la congregación. Parecen casi similares a los evangelistas, con la diferencia de que hacen énfasis en el idioma hebreo, en las enseñanzas de Israel, en toda esta tradición. No cumplen todos los mandamientos de la ley de Moisés, pero sí algunos, y sobre todo las características es que hablan en hebreo, exaltan en hebreo, exaltan las figuras judaicas, las alabanzas usan un shofar, que es ese cuerno que utilizaba en el antiguo Israel, las danzas de Jerusalén, las doncellas con vestimentas tipo antiguo. Y bueno, eso de alguna manera ahorita vamos a hablar, pero lo más peligroso es que estas organizaciones judío-mesiánicas o judío-cristianas tienen un modo de enseñar muy peligroso que es el famoso verso por verso. ¿Cómo es este verso por verso? Este verso por verso empiezan desde el Génesis y tal como su enseñanza lo dice, empiezan a ver un verso y luego el verso 1, el verso 2, el verso 3 y el expositor empieza a explicar verso por verso lo que quiere decir, la historia de Israel y esto lo decían por acá, lo decían por allá. Al principio parece ser muy fascinante, pero el problema de eso es que no está cumpliendo lo esencial del requisito de la enseñanza bíblica, que es lo que Pablo decía, aprender todo el consejo de Dios. Entonces, el verso por verso es muy engañoso porque va en contra de anunciar todo el consejo de Dios.
solamente empieza a tomar una fotografía de un contexto de un solo versículo y de ahí empieza la enseñanza hasta terminar el libro. Entonces son enseñanzas maratónicas del libro de Génesis, 120 horas de la Biblia. Entonces, para alguien que está acostumbrado por el libertinaje del conocimiento bíblico, que eso es lo que han hecho falsos maestros del carismatismo, entre otros, que dicen que pues no tenemos que leer y hay más o menos lo que ellos enseñan y mezclan la psicología, mezclan el mundo con la palabra. Esto ya venía desde la antigua Roma, cuando en toda la misa solamente se leía una palabrita ahí. Entonces, cuando se viene de esos ámbitos pentecostales donde hay poca palabra, hay poco escudriñamiento responsable de la palabra, se cae al extremo y se hace muy deleitoso porque cuando te dicen vamos a escuchar la Biblia verso por verso, tú dices, wow, no vamos a entrar a las entrañas del conocimiento bíblico, pero es una astucia porque la palabra no manda a que nosotros escudriñemos de esta manera. ¿De qué manera manda la escritura? Bueno, Pablo aclara y dice que hay que entender todo el consejo de Dios. Ahora, las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, a fin de que por la fe y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ahora, nuestro Señor Jesucristo enseñaba la palabra de Dios como quien tenía autoridad, principalmente yendo en contra de los rudimentos de la teología de los fariseos. Y él enseñaba conforme al poder del Espíritu, no conforme a los rudimentos de hombre. Y lo importante de entender esto, amados, es que la palabra tiene 66 libros entregados soberanamente por el poder del Espíritu que nos inspiró. Ninguna profecía ha sido por voluntad humana, sino los santos hombres hablaron siendo inspirados. Entonces, como este compendio, amados, de lo que ha entregado el Espíritu, es una fuente viva, una palabra viva, es un cuerpo, porque recuerden que el Señor hace una metáfora de su iglesia, de cada miembro como un cuerpo. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos entender la unidad de la escritura, que es como un cuerpo bien armado de muchos libros. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, hay doctrinas, amados hermanos, hay cartas de los apóstoles, que ellos dan por hecho, bueno, el Espíritu da por hecho, que ya tenemos un conocimiento previo de esta doctrina y no la pone a detalle, ¿verdad? A veces sí relaciona citas, toman citas de salmos, como decían, como bien dijo David, ¿no? No endurezcáis vuestro corazón. Esto es correcto, sin embargo, la escritura va dando por hecho que vamos leyendo toda la palabra, todo el consejo de Dios y vamos estando completos, como dice el libro de Segunda de Tesalonicenses de Timoteo, que la palabra de Dios nos hace completos para toda buena obra. Entonces, amados hermanos, son como, digámoslo así, si los que han estudiado en las escuelas saben que hay los famosos troncos común, que tú no puedes entrar a matemáticas 3 si no has pasado matemáticas 1 y matemáticas 2. Incluso vamos a hablar de ese mismo ejemplo. Si no entraste a estadística y no entraste a lógica, pues no puedes entrar a matemáticas 4. Si tú entraste a matemáticas 4, entonces te faltaría entender muchas cosas porque nunca entraste a lógica, porque nunca entraste a estadística ni a matemáticas 1. Bueno, en la Biblia pasa igual. En la Biblia hay doctrinas difíciles de entender y hay doctrinas fáciles de entender. Las fáciles de entender no hay que tener nada previo, son doctrinas que puede entender hasta un niño bien intencionado y no hay problema, van a ser para su salvación. Pero sí hay cosas, dice Pedro, que son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen. Va a haber doctrinas que no van a ser reveladas así nada más, que van a ser reveladas ya cuando tenemos una base doctrinal de algunos conocimientos importantes para poder comprender ese texto. Por ejemplo, muchos hablan de que no podemos usar oro, por ejemplo, ¿no? Que no se puede usar oro porque dice la palabra no te pongas oro. Esas doctrinas se llaman literalistas, las doctrinas literalistas, que agarran un versículo y de ahí hacen su vida. Pero ahí la escritura da por hecho que tú ya leíste donde dice que el Señor Jesucristo no ve la apariencia, Él ve el corazón, que nosotros ya no estamos en una doctrina que no uses, no manejes, no te pongas, no hagas esto, porque eso ya fue reformado, y que
el reino de los cielos no depende de comida ni bebida, cuanto más de algunas cosas materiales que te pongas o no te pongas, porque el Señor siempre va a ver el corazón. Entonces, como la Escritura da por hecho que ya tú ya lo has leído, entonces cuando viene su exposición del apóstol Pablo hacia estas cosas, uno ya comprende la intención del Espíritu, ¿verdad? Uno comprende la intención de lo que el Espíritu nos quiere hablar. Entonces eso es importante, amados hermanos, porque si no entendemos esto, podemos ser arrastrados en estas fascinaciones de los famosos verso por verso, que es todo lo contrario a esto que les estoy diciendo. ¿Qué hace el verso por verso? El verso por verso, pues es como Simón el mago. ¿Cómo es eso, pastor? Podrían preguntarme. Bueno, si ustedes han ido a un show de magia, los magos captan tu atención hacia lo que ellos quieren que tú veas, ¿verdad? Pero en realidad te están engañando y son trucos que te distraen para que ellos hagan en ti lo que ellos quieren que tú veas y creas. Bueno, el verso por verso es igual. Este modo de estudio lo que hace es centrar tu atención en un solo extracto de la palabra, ¿verdad? Como tú estás centrando tu atención en un extracto de la palabra, dependes completamente del expositor. Y el expositor te va añadiendo su sabiduría, la cultura de Israel, y mira, esta palabra quiere decir en original, y culturalmente en ese entonces lo que este verso quería decir era por esto, y eso se vuelven cosas fascinantes. Sin embargo, se quedan limitados en cuanto al escudriñamiento completo de la palabra hacia lo que nuestra vida necesita. Y veíamos ayer en un video que todavía no subimos al YouTube, que si nosotros estamos oyendo levaduras, cosas vanas mezcladas con la palabra de Cristo no se va a cumplir en nuestra vida. Ahora, ¿qué tipo de palabra de Cristo no se va a cumplir en nuestra vida? Bueno, que tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos humildad y mansedumbre, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que a veces, amados hermanos, nosotros por abrazar algunas obstinaciones acerca de algunas doctrinas vanas y extrañas, entonces el problema es que no va a haber el fruto completo de la palabra, y sí cuenta mucho la escritura, porque Pablo dice que la palabra de Dios tiene el poder para sobreedificaros. Sobreedificaros. La palabra de Dios tiene poder para ir creciendo en nuestra vida, amados hermanos. La palabra de Dios tiene el poder para que vayamos creciendo en nuestra vida a la imagen de Cristo, ¿verdad? Cuando ya no vamos creciendo es que ya no estamos sobreedificando, o sea que perdimos el escudriñamiento razonable de la palabra. Esto es lo que está explicando Pablo. Si nosotros ya perdemos en algún momento la palabra, como estos hombres que van a empezar a meter cosas perversas dentro de la escritura, Pablo dice, pero miren, yo los encomiendo a la palabra y así ustedes nunca van a dejar de edificar sus vidas. El problema de estas cosas del verso por verso, verso perverso, le iba a poner así, pero no quería que se prestara mal, por eso le pusimos verso por verso. Entonces, este verso, lo que está haciendo, amados hermanos, estas técnicas de estudio, que vienen de una tradición israelita, normalmente lo hacen los que están muy obsesionados con la cultura israelí, judíos mesiánicos, páginas que te hablan de Yeshua, que hablan en hebreo, y estas levaduras se han metido al movimiento evangélico de los famosos dispensacionalistas, que tienen por sublime al pueblo de Israel, que esto es algo erróneo completamente, y que toman estos modelos para fascinar a sus prosélitos, los fascinan. El problema es que no hay fruto. Vas a hablar en hebreo y vas a ser un teologazo y vas a culturalmente saber mucho de un verso por verso, pero en tu vida personal no vas a tener el poder ni la sabiduría para discernir lo que está enfrente de ti. Y únicamente vas a ser maravillado como los Gálatas. Dice Pablo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Empezaron en el espíritu y acabaron en la carne, ¿verdad? Siguiendo las fábulas judaicas, siguiendo esas tradiciones, porque recordemos que esto siempre fue un problema en la iglesia naciente, porque el antiguo pacto de Israel, dice la escritura, que estaba próximo a desaparecer. Entonces, en lo que desaparecía hubo estas luchas que fueron siendo ganadas por el poder del Espíritu, y para establecer de los dos pueblos, judíos y gentiles, derribar la barrera intermedia para ser solo un pueblo, donde ya no somos ni judíos, ni griegos, ni bárbaros, ni escitas, sino uno en Cristo.
Si la palabra de Dios no es correcta, perdemos el discernimiento de la palabra, vamos a dejar de edificar nuestras vidas en el amor del Señor. Y vamos a ir, amados hermanos, a esta parte de la escritura en 2 Corintios 3:14, ¿verdad? 2 Corintios 3:14. Y esto no solamente es con estas levaduras judaicas, esto es con todo lo que no esté conformado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que tiene forma de piedad. Cuando el conocimiento de la Escritura cambia, ya dejamos de edificar en nuestra vida, ya no vamos a crecer. Ya no empezamos a crecer, una porque no estamos poniendo por obra la palabra y otra porque después, a causa de no poner por obra las sanas palabras de Cristo, no recibir el amor de la verdad para ser salvos, nos estamos yendo con toda clase de doctrina vana y extraña. Dice la escritura, vamos a ver, vamos a ver desde el capítulo 3, versículo 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, esto de la letra haciendo referencia del pacto de Moisés, de los 10 mandamientos escritos en piedra. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Verdad? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, o sea, el pacto en el que estamos de la gracia de Cristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente que ahora es en Cristo. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Que voy a repetirlo, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Por estas cosas apedreaban al apóstol Pablo. Y por no entender estas cosas, nosotros hoy nos engañamos con cualquier figura judaica, con cualquier figura de Israel. Ahí andamos haciendo excursiones a Jerusalén, metiéndonos a aprender hebreo, fascinándonos porque nos dicen que Jesús era judío y que ahora nosotros también tenemos que entender las glorias judaicas. El verso por verso nunca empieza en el Nuevo Testamento, todo empieza en el Antiguo Pacto. Y ya para cuando llegas al Nuevo Testamento ya estás judaizando. Ya estás aprendiendo la ley. Y amados, lo digo yo porque lo tuve en mis manos y efectivamente en algún momento de mi vida llegaron a mí esos disquitos del verso por verso. Y en verdad, amados, que uno se fascina y por poco, amados, me hacen judaizar. Ya cuando vi que me decía el expositor, no, que la Torá, y que hay que volver a la Torá. Y dije, no, ya aquí ya no me gustó, ¿verdad? Y nos limpiamos de eso. Pero otros no escapan así de fácil, amados hermanos. Dios tuvo misericordia de mí por su puritita gracia. Pero aquí dice que todas esas figuras que fueron antes en el pacto de Moisés, todo eso que fue antes, era sombra de Cristo, lo dice en Hebreos. Pero aquí dice que ese ministerio que perece llevó una gloria, pero cuánto más ahora esta forma de ver a Cristo. Y dice la palabra que Moisés se ponía un velo
para que el pueblo de Israel no fijara su corazón como en esas cosas como permanentes. Ese velo era algo simbólico, espiritual, y estaba anunciando que no se enamoraran mucho de eso porque les iba a ser quitado, venía algo mejor. Y como nosotros, ya cuando se supone que se nos ha quitado el velo por Cristo, seguimos enamorados de esas cosas, amados hermanos. Dice la palabra, versículo 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que era la ley de Moisés. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se echó a perder. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Entonces todo lo que es el escudriñamiento del pueblo de Israel, según este texto, trae un velo que no van a entender ellos nada de la gracia de Cristo. Si nosotros queremos aprender de Cristo por medio de las figuras judaicas, amados hermanos, pues estamos aprendiendo de aquellos que tienen un velo. Y si ellos no ven, pues nosotros menos, amados hermanos. Si ellos no ven, nosotros menos vamos a ver estas cosas. Entonces tenemos que entender, amados, que es muy delicado todo esto, es muy delicado. Entrar en esas doctrinas judaicas, en esas levaduras que fascinan. Y ahí estamos escuchando el verso por verso, y al rato terminamos inconscientemente adorando a Israel, que Israel es el reloj profético de Dios, y que Israel por allá, y que Israel por acá, y que el pueblo de Israel es glorioso, y todo eso, y mezclado con el Evangelio de Cristo, mezclados con las, con las figuras judaicas. Y el Señor no nos llamó a hacer un sincretismo, nos llamó a beber la leche espiritual no adulterada. Amados, esa forma de estudio del verso por verso no es un modo de poder llegar a la comprensión de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo de enfocarnos en todo el consejo de Dios. Nosotros hablamos de la palabra, vamos a ir de un pasaje, vamos a ir de otro pasaje, ustedes tienen su Biblia, vamos escudriñando. Y de alguna manera vemos si las cosas son así o si las cosas no son así. Pero si vamos verso por verso, no les daría yo ni chance de indagar esto. Entonces, si la palabra dice que hasta el día de hoy, ellos cuando leen a Moisés les queda ese velo. Entonces, ¿cómo es posible que nos vayan a guiar, verdad? Esto es importante, amados hermanos. Es importante entender. Dice Romanos 2.19, vamos a verlo, Romanos 2.19. ¿Cómo es posible? Y miren, no necesariamente estas doctrinas las vamos a encontrar en los judíos mesiánicos, también en algunas corrientes evangélicas, que se dicen bíblicas, que se dicen sana doctrina, pero tienen estas levadurotas, le conocen como corrientes dispensacionalistas. Saben que a mí no me gusta usar mucho de estas cosas teológicas, pero dentro de la misma teología esto ha sido también descubierto. Imagínense nada más eso. ¿Qué quiere decir ese movimiento dispensacionalista? Pues que tienen por eminente los tiempos de la historia de la palabra y que todavía Israel tiene su propósito hasta el día de hoy en la iglesia. Israel por acá, Israel por acá. Amados, se supone que nosotros vamos a provocar a celo la iglesia cristiana, que es la unidad entre los judíos que se despojaron del judaísmo y los gentiles que nos despojamos del paganismo. Nos unimos en un solo pueblo, que ese pueblo tiene una forma más gloriosa, ¿verdad? Para llamar a celo a los que son judíos y se vengan a este pacto nuevo de Cristo. Somos la esposa nueva de Cristo que está provocando a celos al antiguo Israel para que ellos se despojen de sus levaduras y se incorporen al pacto de la gracia. No al revés, amados hermanos. No al revés. No vamos a permitir que las figuras judaicas estén jalando a los cristianos al pacto de Moisés. Y un sincretismo que no soy de aquí ni soy de allá, porque ni siquiera hacen todo el judaísmo completo. Solamente manejan algunas figuras. Ellos dicen que son cristianos, que hablan a Yeshua, que el Elohim, que festejan las fiestas, nada más. No son judíos, aclaran ellos, no somos judíos.
Simplemente usamos estas enseñanzas judaicas porque Jesús era judío. Amados, o sea, bien dice la palabra, no eres ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 19, dice la palabra. eh, Versículo 17 dice, He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lo- eh, Pablo exhorta a los judíos que estaban en Roma y le dicen, ustedes piensan que por tener las culturas judías, ¿verdad? Que se les entregó la ley, que las tradiciones judaicas que son muy bonitas y te haces guía de ciegos, ¿no? Porque ese es el verso por verso, es eso, es guía de ciegos, estás guiando a los ciegos, pero lo estás guiando a tu proselitismo, no a la verdad de la palabra, porque bien lo dice la escritura que les prometen libertad los falsos maestros y ellos mismos son esclavos de corrupción. Y qué casualidad que Pablo les exhorta, le dice, ustedes dicen que aman a Dios y están rompiendo el primer mandamiento, no lo aman. Dicen que no maten, y ustedes matan. Y ustedes viven como mundanos y quieren que los oyen vivan como santos y ustedes viven como mundanos. En lo íntimo son mundanos. ¿Y cómo quieren que otros vivan en santidad cuando ustedes mismos viven como mundanos? Y por causa de ustedes el nombre del Señor es blasfemado. Y esto se aplica a nuestra vida también. Nosotros decimos que somos cristianos y vivimos como mundanos. Traes pantalón de mundano, ves películas de mundano, hablas palabras de mundano, caminas como mundano, te gozas con lo mundano y dices que eres de Cristo. Por favor, pues claro que entonces eres mundano, porque no es nada más la letra de decir, y yo sé, y es lo que decía Pablo, la letra mata. La letra te va a condenar, porque si tú no tienes el Espíritu nunca vas a poder cumplir todo lo que tú dices y vas a morir. El conocimiento envanece, amados hermanos, mas el amor realmente te edifica. Entonces, qué importante es entender esta verdad, porque si no vamos a ser arrastrados y vamos a ser ciegos igual que ellos. Estas costumbres del verso por verso únicamente es porque ellos son guías de ciegos. ¿Y quiénes son los ciegos? Los que no han conocido el amor de la verdad para ser salvos, los que no escudriñan, los que no cuestionan. ¿Cómo es posible que como fruto de un estudio verso por verso mi vida no avance? Haya pleitos, chismes, contiendas en esas congregaciones que usan esto, hay divisiones, malas sospechas, hay fascinación, y eso también decíamos ayer, los sortílegos, que es esas manipulaciones para que te enamores de la organización y estás como embrujado, pues, y eso es literal, porque son artes mágicas, son cosas ya que el Señor permite a causa del pecado ya que hay en tu vida para que seas entregado y seas víctima de esas cosas, cosas que no convienen a nuestra salvación. Entonces, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado de no enredarnos en esto. Vean lo que dice Gálatas, Gálatas capítulo 3, ya, bueno, vamos a ver desde el 1. Ya hemos leído también este texto. Amados, hay que salir de ahí, hay que dejar estas cosas. Yo sé que son, pero muy deleitosas, pero no nos manda el Señor a deleitarnos, nos manda a aprender y a gozarnos. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas inmaduros, Gálatas insensatos, ¿quién te fascinó? Y estas doctrinas verso por verso tienen el ingrediente que son muy fascinantes, fascinantes. En verdad tú puedes jurar que estás escudriñando la palabra en las profundidades de la verdad y es esta vanagloria la que te atrapa. Es esta vanagloria la que te hace prosélito para siempre, porque estas organizaciones ya te empiezan a convencer, luego ahí te empiezan a dar algunos encargos en la organización y tú piensas que sirves al Señor, pero en realidad estás sirviendo a tu propio vientre, a tus pasiones humanas, como decías. Tú enseñas que no tengan ídolos, pero tú tienes un ídolo en esta organización siguiendo a esos falsos maestros que te han cegado. Y todo por esas figuras judaicas. Y dice, ¿quién los fascinó, Gálatas insensatos, para no obedecer a la verdad?
A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ahora ya están en el judaísmo, ya se quieren circuncidar, ya quieren seguir la ley. Es lo que pasaba con los Gálatas. No le dijo eso en el capítulo 2, versículo 11, Pablo a Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, ¿verdad? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ¿verdad? Lo resistió cara a cara, delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Todos estos hombres, amados hermanos, que enseñan el verso perverso y que están, que conocen a Israel y las profundidades de la Torá, y hablan en hebreo, enseñan a Cristo, dicen que Jesús, y casi todo parece igual. Hablan de la sangre, de la gracia, de la salvación por fe, que no la salvación es por obras. Claro que eso dicen, pero en la vida práctica su salvación es por obras. Hablan que la salvación se pierde, hablan que tienes que cumplir ciertos mandamientos de la ley de Moisés, como guardar el sábado, como hacerte la circuncisión, y todas esas figuras bajita la mano te están jalando hacia allá. Y todo viene del famoso verso por verso, que eso es su forma de escudriñar la palabra. Verso por verso, verso por verso. Y claro que cuando tú llegas a un libro, el verso por verso, no te van a dejar ir a otros textos para que tú realmente veas si las cosas son así. Y si tú les dices, oigan, ¿por qué no mejor escuchamos todo el consejo de Dios? ¿Y por qué no dejamos de escudriñar verso por verso y tal vez así crezcamos? Y te va a decir, no, porque estas tradiciones vienen y esta es la forma en que hemos conocido. Y ahí te dicen un montón de cosas, pero el objetivo es manejar un sistema doctrinal, un sistema ya de enajenación que viene por la astucia del mundo de Satanás para llevar tras de sí a los discípulos. También dice en Tito, la carta de Pablo a Tito, se nos acaba el tiempo, amados hermanos, nos queda un poquito. Tengamos cuidado con esas figuras judaicas. El pacto judaico ya desapareció. Ya desapareció, solo es para nuestra enseñanza, para que nosotros veamos la parte espiritual de ese pacto y la apliquemos a nuestra vida, porque todo lo que es el antiguo pacto se espiritualizó y quedó todo reformado con unas mejores promesas dentro del pacto actual. Quiero decir que efectivamente la ley ahora ha tomado una forma más espiritual, la cumplimos, pero no como en el pacto de Moisés, ahora la cumplimos por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sacrificamos nuestras vidas, somos devotos del Señor, pero de manera razonada, por el poder del Espíritu del Señor. Antes el pacto de Moisés no tenía ese sacrificio tan perfecto. ¿Qué quiero decir? Que por medio del sacrificio del Espíritu, el sacrificio de Cristo, el Espíritu de Dios ya puede habitar en ti aunque tú peques, porque ella es por la sangre. Entonces es por eso que en nuestro pecado el Espíritu nos ayuda, nos perdona, nos hace entender, nos hace escapar y nos salva. Si no tuviésemos el sacrificio de Cristo, el Espíritu inmediatamente saldría de nosotros, como le pasó a Saúl, porque es un pecado tan grave que ese pecado ya es de muerte. Entonces el Espíritu ya no puede hacer nada, ha sido determinado una condenación, porque no había un sacrificio de tal magnitud que permitiera una oportunidad. Y aún el Señor manifestó su misericordia, pero muchos hombres se perdieron simplemente por no tener este sacrificio. Ahora nosotros tenemos el sacrificio, pero eso nos constriñe y nos obliga a vivir de una manera más consagrada que lo que vivieron nuestros hermanos en el antiguo pacto. Y eso es glorioso, pero esto depende de la palabra que nos sobreedifica, de todo el consejo de Dios y de la sana doctrina, no de las cosas leudadas. Dice el libro de Tito, déjenme llegar ahí a Tito. Libro de Tito, Timoteo y luego Tito, ¿verdad? Dice la escritura en el capítulo 1, dice versículo 10, Tito 1, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Analízalo bien. Ve a estas organizaciones no con ojos de enamorado, porque así cuando estás fascinado, velo con los ojos de la palabra y dime si no cumplen con estas tres características. Contumaces, habladores de vanidades, solamente te hablan de la vanidad del mundo, las cosas de Israel, y tu vida no cambia, tu vida no sale de esas cadenas de maldad, esa amargura. Dice, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Pues los judíos, pues. Todas estas levaduras judaicas ya estaban ahí, esto no es nuevo, esto ha pasado siempre.
a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Este es el problema. La fe de muchas casas se está trastornando, hay división. La hija contra el padre, el padre contra la madre, que no están de acuerdo. Oye, papá, no estoy de acuerdo con eso. No, no, pero esto es una lindura. Son las esencias de la ley de Israel. ¿Cómo vamos a dejar esta cosa tan? Y ahí ya se echó a perder la fe. Y no llegan a ningún lado porque una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y ahí están pagando el fruto de su necedad, yendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Pero eso sí, bien fascinados. Y aquí son víctimas de esos engañadores. Mayormente los de la circuncisión, que siguen enseñando cosas que ya fueron desechadas. Si yo lo que derribé, decía Pablo, lo que es todas las figuras judaicas, las vuelvo a construir, transgresor me hago. ¿No se dan cuenta, amados hermanos, que las figuras de Israel en el pacto de la gracia se pueden contar como pecados si las tomamos por sublimes? La única manera en que nosotros las podemos tomar es como una enseñanza para que nos habla nuestro entendimiento. Ah, ok, eso se hacía en el antiguo Israel, gloria a Dios, pero ahora hay que hacerle así, así, ¿no? Qué bendición para nuestra enseñanza, para nuestra consolación, no para que las revivamos y las traigamos para acá y cimentemos nuestra vida sobre esas cosas que ya han sido desechadas, que ya han sido reformadas, que ya desaparecieron, amados hermanos, delante de la ley y de la gracia del Señor. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca porque están echando a perder las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Todo eso es ganancia deshonesta. Te venden sus cursos en hebreo carísimos, te venden sus materiales, te venden, y todo es mercadería. Y lo más importante, que no solamente ganancia para ellos, ¿no? Ganancia de dinero, sino ganancia de vanagloria, de que miren cuántos prosélitos y acá y se jactan. Amados, esto es vanidad. Y esto, que enseñar eso del verso por verso no conviene, eso no conviene, ni las figuras judaicas no conviene, dice Pablo. Los de la circuncisión, todo lo que enseñan los de la circuncisión no conviene, porque no es lo que mandó Cristo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es lo que decía Pablo. Ustedes dicen que son guías de ciegos, ¿no? Y ustedes dicen, no robes, no mates, y ustedes son igual, hacen lo mismo en lo íntimo. Ustedes dicen, hay que salir del mundo, están en el mundo. Ustedes dicen, hace esto, el otro, y lo hacen en lo íntimo. Ustedes entonces, les prometen libertad y ustedes son mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo es posible? Dice, este testimonio es verdadero. Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. El verso por verso, verso. Yo escuché el verso por verso y llegué, creo que hasta Esther. Pero, hermano, ¿no? ¿Verdad que pura fábula? Y te hablan de cosas que, bueno, sí son ciertas, pero que no tienen propósito para la vida eterna ni para los apetitos de la carne, solo para envanecer tu conocimiento y te están llevando a un pacto que ya está abolido, te llevan al pecado, te llevan al engaño y la madre de las rameras por un lado te jala para el inicuo y estas religiones vanas y extrañas que ya han sido abolidas también te jalan para el mundo. Como siempre, el pueblo de Israel desde que se asentó sobre la tierra, es más, desde que salió de Egipto, empezaba con la idolatría y por eso fue desechado, amados hermanos. No vamos a ser nosotros igual, ni a tomar del anatema, ¿verdad? Para cimentar la fe de Cristo, porque no puedes poner un vino nuevo en un barril viejo. Entonces esas figuras hay que desecharlas completamente, hay que escapar de ahí corriendo sin mirar atrás como Lot, ¿verdad? Cuando salió de Sodoma y Gomorra y huir por nuestra vida y correr a Cristo y Él nos recibirá. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamiento de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. A los que enseñan el judaísmo, amados hermanos, para que se den una idea. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo aborrecibles y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Claro que tendrán apariencia de piedad, claro que no te lo van a decir, la Escritura nos lo está diciendo. Y hay de nosotros si oímos las palabras o si no la oímos, decimos, no, yo sigo enamorado de mi verso por verso. El pastor no sabe que eso es escudriñamiento verdadero. Amados, yo fui víctima de esas cosas, lo digo de verdad. Ahora lo veo a otros que están siendo víctimas y por eso estoy haciendo este tema, para que puedan también escapar y persuadirse de no caer en esos engaños, que es el trabajo que hacemos los pastores, prevenir, hablar de la doctrina para que nadie sea engañado. Y además entendemos que si no somos edificados en la verdadera palabra del Señor, nuestra vida no va a dar fruto.
Si no somos edificados en la palabra sana, y no solamente en la pura palabra, sino en el testimonio de la palabra a través de ser corregidos, ser enseñados, ser reprendidos, ser amonestados, amados, por todo lo que en la estructura que lleva el Señor en su iglesia. El pastor dice la palabra que como clavos jincados son las palabras de un pastor. Claro, cuando te reprende, pues no te gusta. Pero todo esto nos ayuda a crecer, y para poder amonestar hay que tener, amados hermanos, al menos la intención moral de la palabra bien establecida, y que sea la escritura y no el corazón del hombre. Cuando nosotros mandamos a un hermano a disciplina bíblica, tenemos que cuidar que no seamos nosotros, que sea la palabra realmente. Y esto es muy difícil porque somos carne, pero si es la palabra, amados hermanos, va a tener un objetivo que va a hacer crecer a ese hermano, va a hacer crecer al hermano. En nuestra carne, no, ya ni le muevas, ya ni le digas nada, porque no vais a que se enoje y se arme. Eso es en la carne, pero en el espíritu sabe el Señor que sí le tienes que decir, porque si no, tu sangre va a ser derramada de tus manos, su sangre se va a ser reclamada en tus manos, y si no le dices, él va a morir, y decirle es una muestra de amor. Claro que hay que hacerlo en el amor del espíritu, conforme a la verdad de la palabra, es la única manera. Pero si no hay una capacidad moral por medio del espíritu, si esos hombres son así, imagínense cómo van a guiar tu vida, si ellos mismos son reprobados. Si ellos mismos son reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿cómo te van a guiar a ti para que tú salgas aprobado del Señor? Es como si un alcohólico va a enseñar a otro a no tomar, ¿no? O que el cantinero sea el que enseñe, dé clases de no tomar. Pues el cantinero te va a decir, tómale, para que entres aquí a los clientes. Y no puede alguien que está en cadenas, ¿verdad? Guiar a alguien a la luz, si no ha conocido la verdad del Señor. Porque el único que nos guía, amados hermanos, es Cristo. Y ese es el trabajo que el Señor ha dado también de sus siervos. Por eso dice, si tú te despojas de esas cosas, serás instrumento útil. Ya vamos a terminar, amados, viendo esto en el libro de Timoteo. Dice, capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? Dice, recuérdales esto, Timoteo, 2 Timoteo 2:14, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, de las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Claro, porque iba a guiar a otros a ser aprobados, él tenía que ser aprobado. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esa falsa doctrina, cómo estaba haciendo daño. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Qué hermoso! Que tengamos libertad. Estos judíos que mandó a reprender, que Pablo mandó a Tito a que los reprendiera, decían conocer a Dios, pero eran reprobados. No se limpiaban de esas cosas judaicas, de esas cosas vanas, de esas figuras que no tenían propósito en el Señor. Nosotros tenemos que ser muy responsables en la calidad moral, en la calidad de la palabra de Dios, que sea conforme a Cristo y conforme a la piedad. Amados hermanos, es muy importante todo esto, que nos esté construyendo a la piedad, una vida piadosa, una vida sana. En este momento hablé de estas corrientes doctrinales, pero cualquier corriente doctrinal que no se conforme a las sanas palabras de Cristo no nos va a sobreedificar. Y la palabra, amados, es un martillo que nos confronta, que nos corrompe, que corrompe nuestra soberbia, que nos corrompe nuestra soberbia, perdón. Es un martillo que quita nuestra soberbia, que corrompe nuestra maldad, que la echa a perder, para que brille Cristo en nosotros, amados hermanos, para que brille Cristo en nosotros, que es el propósito de la Escritura, que seamos hechos conforme a Cristo, que quite toda la inmundicia y que se fortalezca y que quede solo la verdad del amor del Señor, la gracia de Cristo en nosotros, la limpieza del Señor en nuestras vidas. Así que bueno, amados hermanos, vamos a terminar aquí. Y para concluir, no tenemos que hacer nada con las figuras judaicas, ni hablar en hebreo, ni curso en hebreo, ni el Shalom, ni el Yeshua, ni el Elohim, ni el Eterno, ni nada de eso,
porque esas cosas ya fueron desechadas y nosotros ahora se nos ha sido dado una gracia mucho mejor que sí permanece, ¿verdad? Todos ellos, las cosas de Israel, tienen un velo, ¿verdad? Que no les deja ver para dónde. Y esas cosas verso por verso, mucho cuidado, son peligro, amados, que no nos enseñan todo el consejo de Dios. La palabra nos tiene que dejar llevar a todo el consejo de Dios para que el Espíritu se mueva en libertad, disertando correctamente como lo hizo Pablo cuando estaba en Mileto, lo que leímos en Hechos capítulo 20. Así que, amados hermanos, echémosle ganas para permanecer en esta gracia del amor de Dios. Amén. Vamos a terminar aquí, amados hermanos, ¿verdad? Vamos a dar otros saludos por ahí. Bueno, ya vemos, vamos a saludar desde arriba nuevamente a todos nuestros hermanos, nuestra hermanita Grisel, mi esposa, gloria a Dios por su vida, que está con una mano en el quehacer y otra mano escuchando la enseñanza, nuestra hermanita Michelle, la gloria es para el Señor, hija, gracias también, yo sé que hay muchas ocupaciones, qué bueno que se dan un tiempo. Nuestro hermano Jorge y su esposa Lulú, ¿verdad? De Boca del Monte, gloria a Dios, hermanos, por su vida, qué alegría saludarlos. El hermano Cres y su esposa Patti, un saludo, hermanos amados en la Ciudad de México, para la gloria del Señor. Nuestro hermano Josué y Ney, ¿verdad? Un abrazo, ya que están ahorita por Songolica. Nuestro hermano Roberto y Noemí, un saludo muy grande. Nuestro hermano Víctor y su esposa allá en Lima, Perú, allá en la parte de Comas, ¿verdad? No sé cómo se le decía, sí, distrito de Comas, creo se dice allá, ¿no? Distrito de Comas. Un saludo muy grande, hermanos. Salúdenos a todos los hermanos por allá en Comas, al hermano Manuel, a todos los santos por allá. Nuestro hermano Misael, ¿verdad? De aquí, de Boca del Monte. Gracias, hijo. Qué bueno que están escuchando la palabra. Nuestro hermano Memo, de Playa del Carmen. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Un saludo muy grande. Nuestro hermano Víctor, ya lo saludamos, ¿verdad? Nuestra hermana Pati igual, nuestra hermana Lulú también, junto con su esposo Jorge. Y bueno, más un saludo a todos, amados hermanos. Muchas gracias por estar pendientes de estas enseñanzas. Espero que sea de bendición, pues que puedan compartirlas. Si saben de alguien que está batallando con esto, pues sería bueno enseñarle para que sea libre y no caiga en esas trampas, porque pues es muy delicado. Y bueno, amados hermanos, hoy en la noche tenemos reunión congregacional, 8 de la noche, vía videoconferencia, ¿verdad? Y terminando la reunión, tenemos tenemos el estudio, la meditación de matrimonios. Esta semana estamos hablando del amor en el matrimonio y gracias a Dios ha sido de mucha bendición. Mañana continuamos a la 1 de la tarde, de aquí al viernes, si el Señor nos presta vida. Señor nos permita a la 1 seguirnos conectando vía el enlace en vivo vía Facebook para gloria y alabanza del Señor. Un abrazo, amados hermanos, una alegría saludarles, muchas bendiciones y paz en el Señor. Nos vemos, amados, en la próxima emisión y que pasen un hermoso día. Saludos allá a todos los hermanos, ¿verdad? Desde aquí de Veracruz, de México, de Playa del Carmen y de Lima, Perú. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor.